Bueno, siendo exactamente 5 minutos después de nuestra hora de comienzo del seminario y nuevamente agradeciendo a los asistentes y básicamente dejando 5 minutos adicionales para que alcance a ingresar la gente que viene a última hora. Damos inicio entonces a la cuarta y última sesión del curso de compra de trigo de US Wheat 2021. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Al igual que en los 3 seminarios anteriores, tenemos presencia de todos los países de Sudamérica, lo que nos llena de alegría, ¿ya? Nuevamente, para que ustedes sepan, esta es una nueva actividad virtual que estamos creando desde la oficina de Santiago de Chile, con el objetivo de apoyarlos siempre a todos los compradores y operadores logísticos dentro de los molinos de Sudamérica a que mejoren su proceso y su experiencia de compra. Los presentadores de esta oportunidad son el señor Howard O'Neill, Jay O'Neill, que todos conocen ya, es un consultor experto en compra y venta de commodities, quien además fuera profesor titular del Instituto IGP de la Universidad de Kansas State en Manhattan, Kansas, por muchos años. Y también va a presentar Osvaldo Seco, subdirector regional de la oficina de US Wheat en Santiago de Chile. Nuevamente, les comento que al final de cada presentación va a haber una ronda de preguntas y les solicitamos por favor que mantengan sus micrófonos en mute o en silencio para que no interfieran con las presentaciones y para que todos podamos escuchar correctamente, ¿ya? Nuevamente les recordamos que esto tiene traducción al español y tiene traducción al portugués. Abajo de su pantalla encontrarán un icono que se llama interpretación, si es que lo tienen en español, dependiendo de su idioma. Básicamente les da la opción de elegir entre inglés, que es el idioma que Jay O'Neill va a presentar, o escuchar la presentación en español o escucharla en portugués. Cuando yo presente, voy a presentar en español. Por lo tanto, los que quieran escuchar la presentación en español pueden poner apagado o en español. Y, por supuesto, elegir inglés y portugués dependiendo del idioma que ustedes quieran escuchar la presentación. Estamos en formato reunión, por lo tanto, ustedes son dueños de sus micrófonos y sus cámaras, así que por favor los mantenemos apagados. Por supuesto, los activan al momento de hacer cualquier pregunta. Y si quieren, también activan su cámara. ¿Ok? Les agradezco a todos los sudamericanos, les agradezco a todos los de habla castellana y por supuesto a nuestros amigos de Brasil. No hago la presentación en portugués porque estamos siendo traducidos, estoy siendo traducido en este momento al portugués. Muchísimas gracias nuevamente, damos comienzo entonces y Jay O'Neill, go ahead. Thank you, Jay. Well, thank you very much. Bueno, muchas gracias Osvaldo y gracias a todos los participantes. Es fantástico estar aquí con ustedes. Yo voy a compartir ahora mis diapositivas, mi presentación. Espero que esté todo bien, que lo puedan ver bien. Osvaldo, ¿ya están viendo mi presentación? Sí, perfectamente. Perfectamente, Jay. Muy bien. Bueno, empezamos entonces. Voy a comenzar destacando cuál será el tema de hoy. Recuerden, por favor, que en IGP y en otros lugares, cuando hablamos de contratos de granos, pasamos todo un día hablando de este tema. Es un seminario de un día entero hablando sobre contratos de granos, porque hay muchos temas muy importantes, muchos detalles importantes que deben conocerse. Hoy, lógicamente, tenemos un tiempo limitado, 1 hora tal vez, o un poquito más. Entonces, lógicamente, no podemos cubrir todos los temas de estos contratos de granos, pero lo que haremos hoy es cubrir lo que yo pienso que son algunos de los temas más importantes, más críticos
que enfrentan los compradores en este momento, en este ambiente. Hablaremos sobre algunas cosas claves de las muchas que existen en este tema de contratos. Y después, lógicamente, al final, si hubiera preguntas sobre estos temas o cualquier otro tema que no hayamos cubierto, por favor, pueden hacer las preguntas y podemos hablar y pueden preguntar sobre cualquier tema que ustedes deseen sobre los contratos. Muy bien. Hablaremos entonces sobre los problemas contractuales frente al COVID. Este ambiente, este entorno tan específico que tenemos ahora con el COVID y cómo esto afecta a los contratos de granos. La buena noticia, como ya hablamos en la presentación anterior, es que la mayoría de los puertos en el mundo, prácticamente todos menos en India, casi todos están abiertos, operando normalmente. Los negocios están muy activos, pero todo parece estar corriendo muy bien. Y eso es la buena noticia. Hemos tenido algunos destinos, como en China, por ejemplo, que ha solicitado en el pasado, ha solicitado documentación de constancia libre de COVID para algunos embarques, pero ningún gobierno, ni en los Estados Unidos y tampoco en América Latina, ha podido ofrecer este tipo de certificación libre de COVID para acompañar a estos embarques. Entonces, aparentemente en este momento, parece que esto es algo que no se menciona más, digamos. Una cosa que quisiera destacar y muy enfáticamente es que es muy importante que los compradores lean sus contratos. No apenas reciban un contrato del proveedor y lo archivan. Lean el contrato y entiendan que el contrato está formado por dos partes muy importantes. La primera es esas 1 o 2 páginas de contrato que estarán apareciendo con el de su proveedor. O sea, si usted compra de Cargill o ADM o Gavilon o cualquier otro, ellos le mandarán el contrato de venta en su papel timbrado, Y este contrato tendrá 1 o 2 páginas aproximadamente. Y ese contrato establece las características importantes para esa transacción específicamente. Pero en algún lugar de ese contrato, probablemente al final, donde están las observaciones, va a haber una observación sobre un contrato subyacente, un anexo adicional, un contrato adicional que se aplica a este acuerdo. Porque en un documento de 1 o 2 páginas del proveedor no habría suficiente espacio para establecer y describir todos los pequeños detalles que se aplican a estas compras de granos. Entonces tenemos el contrato principal y el contrato subyacente. Y se juntan estos dos documentos, digamos, y los dos entonces forman parte del acuerdo total. Vamos a hablar de estos contratos a medida que avancemos en la presentación. Lo otro que es necesario entender y realmente precisamos pensar es que todos los contratos describen los derechos y las obligaciones tanto del comprador como del vendedor. Las dos partes tienen derechos y ambas partes también tienen obligaciones. Es muy importante recordarlo esto porque muchas veces los compradores no comprenden las limitaciones o la extensión o el punto
en el cual se aplican sus obligaciones y a veces tampoco entienden todos los derechos que tienen dentro del contrato. Y para proteger sus propios intereses, usted tiene que conocer sus derechos y obligaciones. Pueden negociar todo lo que deseen si es de común acuerdo entre el comprador y el vendedor. Todo es válido. Si usted quiere un buque rosado, simplemente póngalo en el contrato y es eso lo que van a tener que entregarle. Entonces, todas las cláusulas, condiciones sobre calidad, sobre resultados laboratoriales, sobre plazos de embarque, todo lo que ustedes quieran, todo se puede negociar. Mientras esté de acuerdo entre ambas partes. Ahora, hace un minuto mencioné contratos subyacentes, ¿no es cierto? Bueno, hay diferentes formas de comprar granos. Usted puede comprarlo FOB, que significa Free on Board, de un puerto norteamericano de la costa oeste o de los puertos del Golfo. Y si usted compra FOB, eso significa que el proveedor es responsable por suministrar el grano y el comprador es el que se encarga del flete o el buque. Si usted compra FOB y usted manda su propio buque, el contrato subyacente que se aplica a esa transacción sería un contrato NAEGA, que es la Asociación Norteamericana de Exportación de Granos. Le llamamos NEGA apenas, pero es la Asociación Norteamericana de Exportación de Granos, localizada en Washington, D.C. Y NEGA tiene un contrato FOB que tiene unas 3 o 4 páginas y cubre todos los detalles de una transacción FOB. La otra forma que se puede comprar granos es entregado en sus puertos chilenos. Si usted compra esto entregado, usted usaría el contrato C&F, Cost and Freight, o tal vez usen CIF, CIF, Cost, Insurance and Freight, CIF. Uno incluye el seguro de la carga y el primero no lo incluye. Pero estos dos contratos son entregados en sus puertos en Chile, lo cual significa que el proveedor es responsable por el grano y el buque y entregar todo en Chile o sea donde sea que usted esté comprando. Entonces, vamos a hablar de contratos FOB y contratos CNF entregados. Si usted compra FOB, el contrato subyacente en general es lo que se llama el NEGA 2. NEGA 2, contratos NEGA 2, 2018. Si usted compra entregado en contrato CNF, el subyacente va a ser GAFTA, y GAFTA significa Asociación de Comercio de Granos y Piensos de Londres, Inglaterra. GAFTA tiene unos 130 contratos diferentes que ellos rigen, cubriendo todo tipo de materias primas, de orígenes diferentes y para destinos diferentes. Y usted tiene que elegir el contrato GAFTA adecuado
que se aplique a su embarque. De nuevo, si usted hace un embarque a granel de 60 toneladas, etcétera, probablemente va a ser GAFTA 24. Puede ser GAFTA 30 si fuera una carga parcial. Y si usted contrata las cargas en contenedores, probablemente va a usar los contratos GAFTA 88. También hay un término que usamos para referencia, apenas para referencia, que es Incoterms. INCO significa la Cámara de Comercio Internacional. Cámara de Comercio Internacional. El Incoterms 2000. Ustedes pueden buscar en sus computadoras Incoterms 2000 y encontrarán las definiciones. A veces definen específicamente qué es FOB, qué es exactamente CNF o CIF. Entonces, eso se usa para referencia, pero esto no forma parte del contrato, es apenas una referencia. Bueno, como acabo de decir, GAFTA, Asociación de Comercio de Granos y Piensos en Londres, tiene unos 130 contratos aproximadamente. Usted elige el que se ajusta al origen y al tipo de embarque que usted ha contratado. Es importante que el proveedor le mande una copia del NEGA o del GAFTA subyacente que se aplica a su transacción comercial. De lo contrario, usted puede online en el sitio web de NEGA y puede obtener estas copias de los contratos NEGA. Y lo mismo podrá hacer en el sitio web de GAFTA. Estará disponible ahí en contratos, bajo contratos. Usted puede descargar copias de los contratos. Están detallados, son muy detallados, pero es muy importante entender esos detalles porque esto tiene validez jurídica en su transacción. Vamos a hablar sobre FOB rápidamente. ¿Qué es FOB? Bueno, acabamos de decirlo, es Free on Board. ¿Es un contrato de entrega? No, es Free on Board. Si usted manda el buque y yo tengo una venta para usted y digamos que esa venta es para junio, para el mes de junio, entre 1 y 15 de junio, para la primera mitad de junio, entonces. ¿Qué significa eso? Esto legalmente significa que yo, como vendedor, tengo que tener la carga pronta para cargar en su buque en los primeros 15 días de junio. Usted tiene la obligación de mandarme el buque en ese periodo de los primeros 15 días de junio. Si usted lo hace, el vendedor debe aceptar su buque y ponerlo en el line-up de carga de los buques. Tenemos entonces un contrato que dice periodo de embarque, junio de 1 al 15. Usted manda el buque el 13 de junio y ese buque va al elevador de granos. Yo tengo que cargar su buque, tengo que darle un conocimiento de embarque en los próximos 2 días. Tengo que darle un conocimiento de embarque hasta el 15 de junio. La respuesta es no. Simplemente tengo que aceptar su buque, lo pongo en el line-up
Entonces, de repente, su buque es el número 3 o 4 y hay buques que ya llegaron antes. Yo simplemente pongo su buque en esta línea de espera, digamos, y en condiciones normales lo cargamos en ese periodo de rotación normal. O sea, de repente su buque no llega al dique hasta el día 20. En ese caso, yo lo cargaría el día 20 como vendedor. Probablemente le doy un conocimiento de embarque del día 24 de junio o del 25 de junio, y eso satisface los requisitos del contrato FOB. Yo usé ese ejemplo comparándolo a GAFTA. GAFTA es un contrato de entrega. Así que si le vendo un contrato para un embarque en junio, entregándolo a su puerto, al puerto de su país, entonces debo darle un conocimiento marítimo al 15 de junio. O no estaré cumpliendo con las obligaciones contractuales. Así que GAFTA me obliga como vendedor a cargar su buque al 15º día del mes. Esa es una importancia diferencia en quién suministra el buque. Hay una diferencia también que afecta los contratos de NEGA o GAFTA. También usamos los términos, y voy a pasar rápidamente por esto porque tenemos otros temas más importantes. Si estamos cargando FOB Estados Unidos y ustedes suministran el buque, entonces yo tengo que darles las instrucciones de la velocidad que yo quiero que se cargue el buque en 5 días de pronto, después de su llegada en el puerto y ya en el puesto de atraque. Y ahí verán términos como garantía de encargar 5.000 toneladas métricas por día, y jamás usamos la palabra que están ahí, WWDSPMSHEX. Son checks, WWD checks o WWD SHIN. Son siglas de todo tipo que se aplican al destino, porque si tengo que venderle entregándolo a su puerto, a su país, no le doy una garantía de carga. Me tiene que dar la garantía de la descarga también. Me tiene que garantizar que va a descargar el buque en su puerto en un determinado plazo, determinado tiempo. Y usamos los mismos términos, WWCHECS o WWSHINK, o sea, ya lo que se aplique. ¿Lo que significa esto? Bueno, WWD quiere decir días laborables si el tiempo lo permite. Días laborables si el tiempo lo permite. Ese es sábado o domingo, dependiendo de cómo se escriba, pero en este caso hablamos de una carga o una descarga que está de garantía de 5 metros de toneladas, 5.000 toneladas métricas, días laborables si el tiempo lo permite, sábado a partir de mediodía, domingos y feriados excluidos. O sea, el buque tiene ese periodo para cargar o descargar. El sábado por la tarde, domingos y feriados, si el tiempo lo permite. La UU quiere decir a menos de que se usen.
O podemos tener también la expresión E y U, aunque se usen. Pero es importante que sepan que tenemos ese tipo de seguridad de garantía y de carga y de descarga. Y el periodo, si se excluyen los feriados o sábados y domingos, si se excluyen dependiendo de cómo se escribe el contrato. Pero recuérdense, por favor, después de haber usado todo el tiempo libre de ustedes, días de plancha y otro término que discutimos que se llama una vez en demurrage, siempre en demurrage. Así que después de haber usado el tiempo permitivo, con días laborales y el tiempo lo ha permitido, y después de haber excedido los días de plancha y estamos en demora o en demurrage, no importa si llueve y qué pasa, si es un feriado, una vez en demurrage, siempre en demurrage. Así que es así que se cuenta. Acuérdense de eso, por favor. Vamos a saltar a otro término que también And that clause 11 allows for an extension of shipment. permite extender el periodo de embarque o prorrogarlo. Nega, en un contrato FOB, no permite prorrogar el embarque. No hay tal cláusula. Extender, a menos que sea negociado por alguna razón muy especial, no se aplica a este contrato en un contrato nega FOB. Pero GAFTA sí tiene la posibilidad de extender o prorrogar el embarque. Y si leen la cláusula 11, simplemente dice que el vendedor puede declarar la cláusula 11, si así lo desea, y así puede prorrogar automáticamente el embarque. Y todo lo que tienen que hacer es declararlo antes del final del periodo estipulado de embarque por el contrato. Así que volviendo al ejemplo anterior, si yo lo vendí un embarque al 15 de junio entregándolo a su país, CIF a su país, CIF el 15 de junio en su país, el 13 o 14 de junio le puedo enviar un mensaje y simplemente decir que voy a declarar la cláusula GAFTA 11, lo que automáticamente me daría un máximo de 8 días extra para embarcar la mercadería, porque lo declaré de esa manera. El comprador ni siquiera le toca decir sí o no. Eso lo dice el vendedor. Así que vamos a leer con cuidado la cláusula 11 y entender entonces que le da al vendedor la extensión de un máximo de 8 días adicionales, pero no más de 8 días. Y si leen la cláusula 11, verán que también estipula o dispone que el comprador tiene el derecho de descontar de la factura del vendedor un porcentaje que está estipulado según el número de días que fueron usados de prórroga, prorrogando el embarque del buque, el cargamento del buque. Yo siempre digo a los compradores, y la gente me pregunta, ¿será que el vendedor lo puede hacer? Yo le digo, sí, pueden hacerlo, pero por favor no se olviden que ustedes tienen el derecho de descontar, deducir de la factura. Así que si
el comprador demora de 1 a 4 días extras, pueden descontar el contrato por 0,5%. Si el comprador tarda 5 o 6 días extras, después de la declaración, habiendo hecho la declaración, pueden descontar o deducir de la factura 1%, el 1%. Si la prórroga es de 7 o 8 días adicionales, podrá descontar la factura en el 1,5% bajo GAFTA 27 y la cláusula 11. Así que estoy seguro que el vendedor, cuando le invita el invoice del embarque, le va a enviar un invoice del valor total, ¿verdad? Y eso sería natural, pero no se olviden de decir al departamento contable si se declara la cláusula 11 y tardó 5, 6 o 7 días extras, por favor, descuenten el monto de la factura porque es el derecho que tienen ustedes. De lo contrario, el vendedor sale libre y no se le cobra nada. Yo a menudo me pregunta, ¿y si el vendedor se retrasa en más de 8 días? ¿Qué pasa entonces? Bueno, la respuesta es que todo es negociable. No hay un descuento preestablecido. El vendedor tendría que venir al comprador y decirle, vamos a negociar eso. ¿Cuánto me podría descontar si me retraso 9 días, 10 días? Y tendrán que decidir. La primera decisión es, pueden darse el lujo y tolerar, aceptar que un buque se retrase 12, 15 días. Si pueden tolerar ese retraso, muy bien. Y pueden negociar de esa manera el descuento. Quizá puede decir que serán 2% de descuento. Eso es negociable. Pero lo importante, y lo que les diré reiteradas veces a lo largo de la presentación, es la importancia de la comunicación. Decimos, comunícate, comuníquese, comuníquese. Jamás se siente y se calle. Si un vendedor le envía una notificación, un aviso que va a declarar la cláusula GAFTA 11, dígale, ok, pero yo me reservo los derechos de descontarte de la factura. Si llegamos al 7º día de la extensión, envíele un mensaje al proveedor y pregúntele, ¿va a cargar mi buque mañana? Porque habrá expirado ese plazo para embarcado. No se quede quieto. Y si el vendedor dice, no, voy a llevar un par de días para hacerlo, así que debe negociar en ese momento. Porque aún por la ley, el silencio a veces es interpretado como consentimiento. Y no vamos a aceptar algo que no queremos aceptar. Así que jamás se queden en silencio. Comuníquese, comuníquese, comuníquese. Y esté al tanto de lo que está pasando en el contrato. Y nunca deje que el vendedor simplemente diga, le dije al comprador que me voy a retrasar, él no me dijo nada y supongo que está todo bien y no nos van a cobrar nada. No, no permita que pase eso. Mencionaré brevemente, si estamos lidiando con embarques de contenedores, vamos a usar un GAFTA, un contrato GAFTA diferente. Quizás
estaremos usando el GAFTA 88. Y el 88 también tiene una prórroga, una cláusula de prórroga, una cláusula 11 también, pero esta cláusula tiene un texto un poco diferente que la cláusula 27. Esta cláusula permite hasta 14 días de prórroga para embarcar máximo y tiene un escalonamiento de descuentos diferente que se puede aplicar para deducir de la factura. Así que lean el contrato, a ver qué dice, entienda bien las cláusulas, entiendan sus derechos que figuran en la cláusula. También en GAFTA tenemos, y hoy no tendremos tiempo de verlo todo, porque puede complicarse un poco la cosa, hay también una cláusula 12, que es la apropiación. Y podrían leerlo para entender sus derechos y obligaciones y declarar al embarcador como en falta o incumplimiento. Así que tenemos que estar al tanto de las cláusulas 11 y 12. Vamos a seguir adelante y entrar a algo que puede ser un poco más fácil de entender. Y eso es, ¿qué pasa si pasa algo? Hablamos de ese entorno. Por ejemplo, cláusula de fuerza mayor, que se aplican tanto a NEGA y a GAFTA y a sus contratos. Y se aplican ya sea por el COVID o por condiciones climáticas, y es importante que sepan las definiciones y los derechos y obligaciones que se aplican a cada uno de los contratos. Si hablamos sobre contratos FOB bajo NEGA de esa Asociación Norteamericana de Exportación de Grano, no hay cláusula de fuerza mayor. Bajo NEGA, los contratos FOB, no existe fuerza mayor para esos contratos. Y eso, por una parte, es bueno. NEGA, por proyecto, tiene una cláusula, la 20. Y la cláusula 20 es el impedimento de embarque. Léanlo y entiendan cómo y si se aplica al contrato FOB de ustedes. Y lo que me gusta de NEGA, no tener fuerza mayor y tener esa cláusula, es que NEGA exige que el vendedor pida un certificado para probar o comprobar que de hecho ellos tuvieron total incapacidad de cumplir con el contrato. GAFTA no tiene eso. Así que vamos a ver un par de cosas aquí. Vamos a empezar con GAFTA. Y creo que sería un contrato más común para los compradores. Y GAFTA tiene una cláusula 21, que es la impedimento de embarque. Es la cláusula de fuerza mayor. Y creo que todos nosotros sabemos que fuerza mayor se describe como un acto divino. En otras palabras, algo terrible pasó. Algo pasó que ha causado que el vendedor no tenga condiciones de ejecutar el contrato, de realizar el contrato. Estas son algunas de las razones listadas en donde se puede considerar válida de la fuerza mayor. Aquí vemos un listado
que van de prohibición de exportación por el gobierno, bloqueos, actos terroristas, hostilidades, huelgas y cierres patronales, disturbios civiles o motines. Otras cosas como incendios, huracanes, tiempos o condiciones meteorológicas extremadas. Pero quiero enfatizar, y deben reflexionar muchísimo sobre esto, quisiera enfatizar que en fuerza mayor es la incapacidad total de cargar, la total capacidad que el vendedor ejecute el contrato porque algo ha pasado y está más allá de su control, mucho más allá de su control. No puede ser causado por el embarcador. No tiene nada que ver con lo que causó la incapacidad de embarcar. En los Estados Unidos tuvimos el caso en donde había un problema sindical, una lucha, y había un cierre patronal del puerto, de las instalaciones del puerto. Y trató de declarar fuerza mayor, porque los empleados no iban a trabajar. No, esto era una razón inválida, porque el elevador de granos dejó de afuera a los empleados. O sea, era un cierre patronal. El problema no puede tener implicación de la empresa en especial. NEGA, como les mencioné, tiene una cláusula 20. Si el embarcador declara la cláusula 20 de un contrato FOB, en donde se tiene en cuenta y se considera NEGA, entonces el embarcador debe declarar la cláusula 20 al comprador, mandarles un aviso y debe aplicar esta cláusula para pedir un certificado confirmando la validez de esa declaración. Así que no podemos simplemente declarar la cláusula 20 de NEGA y decir, ok, es eso, ¿eh? Hay que pedir un certificado que confirme la validez. Y NEGA va a indicar, a nombrar un comité que investigará qué pasó y decidirá si debe emitirse el certificado o no. Así que si un embarcador declara la cláusula 20 y le dice que no pudo cargar su buque en un contrato FOB, entonces usted debería contestarle pidiéndole el certificado cláusula 20 de NEGA. También es importante que entiendan, no tengo datos estadísticos oficiales de eso, pero yo sé de fuente segura que hay algo de alrededor de 90% de las solicitudes de un certificado cláusula 20 de NEGA que son negados. Un pequeño porcentaje es aprobado. Así que es importante que entiendan eso. El simple hecho de que el embarcador, el proveedor, haya declarado la cláusula 20 de NEGA, ¿será que eso es válido o no? Y bajo la cláusula 20, puede haber embargos, condiciones climáticas malas, huelgas o problemas laborales, siempre y cuando no sea causado por los embarcadores. Y otras razones que NEGA investigará para ver si hay derecho
de declarar a través de un certificado. Otra cosa que es importante que sepan sobre NEMA, la cláusula 20, y también sobre fuerza mayor en GAFTA. Por favor, lea la parte de abajo de esta parte. 1. Debe haber una incapacidad total de embarcar y no debe involucrar solamente dificultades financieras, no solamente problemas financieros. Debe, bajo ambos contratos, haber la incapacidad total de embarcar. Digo eso y lo enfatizo porque hemos visto los embarcadores decir, el río Mississippi en los Estados Unidos está congelado o el Mississippi está con un nivel bajísimo o hay un bloqueo en el río. Y como embarcador, yo voy a declarar cláusula 20 o en un contrato GAFTA voy a declarar fuerza mayor, cláusula 21. ¿Eso es válido? Bueno, en el caso de los Estados Unidos, no es válido. Le preguntamos, ¿por qué no? La respuesta es porque eso no crea la inhabilidad completa de cargar. Los exportadores de los Estados Unidos tienen alternativas. Podrían mandarlo por ferrocarril, podrían embarcar del medio oeste de los Estados Unidos por ferrocarril hasta el puerto. Siempre que hay una dificultad para cargar o recibir barcazas, podemos sustituirlo y mandarlo por vía férrea. Bueno, pero el vendedor le dice, no, pero no quiero hacer eso. Es más caro. Es más caro embarcar los granos hasta el puerto por ferrocarril que por barcaza. Y como no puedo tener este tipo de transporte, quisiera declarar fuerza mayor. Pero eso no es válido. Eso no significa la verdadera incapacidad de embarcar. Hay alternativas. Pese a que esas alternativas sean más caras, existen. Entonces, esto es un buen ejemplo de por qué la fuerza mayor o la cláusula 20, invocar la cláusula 20, no se aplicaría, no sería válida si hubiera otro medio para ejecutar el contrato, porque dificultades financieras no son un buen motivo para invocar, no son motivos válidos para invocar esta cláusula 20. Hemos visto muchos vendedores que tratan de zafarse de contratos siempre que tienen dificultades financieras. Entonces, cuidado con esto. Y debemos comprender también que todos estos contratos, tanto NEGA como GAFTA, se refieren a la falta de posibilidad del vendedor de embarcar. O sea, ellos son los que pueden declarar fuerza mayor o cláusula 20, pero no se refieren al impedimento del comprador de declarar fuerza mayor o impedimento de recibir el embarque. Entonces, esto es muy importante tener cuidado. Hay muchas cosas y creo que USWIT le va a mandar una copia de esta presentación. Y después, si quieren, podemos
Hay otras consideraciones que los compradores deben tener si el vendedor dice no le puedo embarcar. De nuevo, cuando hablamos de la incapacidad total de embarcar, digamos, por ejemplo, de que hubo sí un problema serio en el Golfo de México, un huracán, por ejemplo, y esto provocó la incapacidad de embarcar, de cargar los buques. Si usted tiene un contrato FOB, eso podría potencialmente ser un motivo válido para que el vendedor declarara cláusula 20 o invocara cláusula 20. Pero al mismo tiempo puede no ser un motivo válido para que el vendedor declare fuerza mayor en un contrato CIF. ¿Y eso por qué? Porque CIF no precisa ser embarcado desde Nueva Orleans, puede ser embarcado a partir de otros puertos, puede ser a partir del estado de Texas o de los puertos del Atlántico o de los puertos del Pacífico en los Estados Unidos. Sí, sería más caro para embarcar de otros puertos, pero no sería imposible. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que comparar las diferencias entre un contrato FOB y un contrato entregado CNF. El vendedor, por lo tanto, apenas está buscando una disculpa para no embarcar a tiempo por problemas financieros, o hay, de hecho, un motivo válido para que el vendedor invoque estas cláusulas de fuerza mayor o un evento de cláusula 20. Lo otro, sobre todo hoy en día, en el entorno cuando se habla de COVID hoy en día, cuando volvemos y examinamos la cláusula 20 del NEGA y examinamos la cláusula 21, fuerza mayor del GAFTA, recuerden que debe ser el impedimento completo, total de ejecutar el contrato, debe ser, no debe ser apenas un problema financiero y debe ser algo imprevisible. Debe ser algo que no podía ser previsto. Cuando, digamos, llegó el COVID, cuando se transformó en un problema hace 1 año y medio aproximadamente, era inesperado, ¿no? Y las personas de repente podían enfermarse por COVID y esto podría haber hecho que algunos puertos tuvieran estos problemas inesperados. Pero hoy en día el COVID es muy conocido, es algo que debe ser esperado y por lo tanto no es una excusa válida, un motivo válido, una razón válida para no ejecutar el contrato. Es algo que hoy en día puede ser previsto. Es algo que sabemos que potencialmente podría suceder. Entonces, ahí tenemos diferencias. Y de nuevo, deben recordar que el vendedor debe tener un evento inesperado, imprevisible, que cree un verdadero impedimento para ejecutar el embarque, el contrato. Hay muchas cosas que considerar, ¿no es cierto? De nuevo, comuníquese y comuníquese una vez más. Si usted es un vendedor o si el vendedor declara que no puede embarcar y dice que precisa una prórroga de tiempo, usted debe pedir, en primer lugar, si
ver si está permitido bajo los términos del contrato, las cláusulas del contrato. En segundo lugar, si está permitido dentro de las cláusulas del contrato, cuánto puedo descontar de la factura, o si es algo que tal vez debemos negociar porque no se aplica bajo los términos de este contrato. Y bueno, jamás quedarse en silencio y aceptar las cosas sin pensar si de hecho es una declaración válida, si el vendedor realmente tiene un impedimento total para hacer el embarque. Consideren esto con mucho cuidado. Yo hace muchos años, digamos, he estado involucrado con muchos tipos de embarques donde los vendedores decían no puedo embarcar, y nosotros nos comunicamos con ese vendedor y vimos que el vendedor simplemente estaba tratando de zafarse por una conveniencia propia, por un interés propio, pero no necesariamente tenían derecho de hacerlo bajo las cláusulas del contrato. Entonces, los vendedores y los compradores tienen que entender los derechos y las obligaciones estipuladas en el contrato y nunca quede en silencio, porque el silencio muchas veces puede ser interpretado como la aceptación. Siempre hay que contestar a los correos o los textos que mandan los vendedores. Aquí, fuentes de consulta, ustedes pueden buscarlo online, pueden poner en Google NAEGA 2 y pueden descargar las copias del contrato. En GAFTA, GAFTA, en el sitio web usted también puede descargar e imprimir copias de sus contratos, que serían los adecuados en lo que usted acordó con su proveedor. Lo mismo en Incoterms, la Cámara de Comercio Internacional, Incoterms 2000, y allí encontrarán las definiciones. Y también pueden consultar la Coalición Internacional del Comercio de Granos o el Consejo Internacional de Cereales, que también tienen recursos de información para ofrecerle. Si usted tuviera dificultades o tuviera un problema con su proveedor, en primer lugar, siempre trate de negociar negociar cualquier problema que surja. Siempre es importante negociar. Sin embargo, si no fuera posible tener éxito en esta negociación y llegar a una resolución del problema, usted sí puede tener acceso a arbitraje. NAEGA tiene un arbitraje NAEGA. GAFTA también tiene su propio arbitraje, y si fuera necesario, usted tiene el derecho de solicitar el arbitraje y los árbitros entonces decidirán quién está correcto y quién no lo está para resolver estas disputas. Recuerden que ustedes tienen este derecho y esta habilidad si fuera necesario. Pero de nuevo, quisiera recalcar muchísimo: comuníquese y comuníquese una vez más. Yo soy un árbitro de NEGA. Yo he estado involucrado en muchísimos arbitrajes en los últimos 35 años, tanto para NEGA, y he sido consultor de empresas en arbitrajes bajo GAFTA. Y lo más importante que debemos tener en cuenta es que el árbitro no estaba presente, digamos. Ellos no estaban presentes en sus llamadas telefónicas, en
la redacción de sus contratos, en los mensajes de texto, no participaron de nada de esto. Entonces, documéntese siempre, siempre, muchísimo, todo. Como yo hablo, le digo a otros árbitros muchas veces, y todos tienen el mismo tipo de problemas. El problema, el mayor problema, es que las personas no se comunican entre sí muy bien. Muchas veces en un arbitraje y en una disputa, nosotros nos preguntamos como árbitros, ¿por qué estas dos partes no se comunicaron mejor antes de ahora? ¿Por qué no hablaron entre sí más? Si simplemente se hubieran comunicado mejor, no estarían en este problema, o si hubieran documentado su comunicación mejor, estarían mejor posicionados en esta disputa. Entonces, es muy importante comunicarse y documentar las cosas para que nunca llegue al punto que una parte dice, bueno, yo pienso que podría hacer eso o que tendría el derecho de hacer esto, pero no tengo pruebas escritas. La otra parte me dijo esto, pero no lo tengo documentado por escrito. Ese es un gran problema. Entonces, por favor, comuníquense. Aquí la copia o la primera página del contrato NEGA. Aquí el Centro Internacional para la Resolución de Disputas, que es el que administra estos arbitrajes NEGA. Y aquí encuentran también las cláusulas y condiciones en el sitio web de ellos. Aquí la copia del GAFTA 27, solamente la primera página, donde dice, solamente para mostrarles lo que van a encontrar online. Esto es para un embarque de carga seca a granel. También existe el FOSFA, el contrato FOSFA. En el trigo ustedes no lo usarían, en soya, en maíz tampoco. Pero si usted encuentra en algún momento FOSFA, es la Asociación de Grasas y Oleaginosas de Londres, Inglaterra, y también trabaja con estas materias primas, oleaginosas y subproductos en general. Bueno, era lo que tenía para presentarles en el tiempo, hablar de contratos y condiciones. Pensé que era lo más importante en el entorno actual para destacar en lo que se refiere a los compradores de trigo de los Estados Unidos, sea FOB o entregado en su puerto. Pero de nuevo, les sugiero que obtengan estos contratos NEGA, que tengan las copias de GAFTA, que lo lean. Sí, puede ser que de repente los haga dormir porque es muy aburrido, pero es importante sí entender sus derechos y sus obligaciones, de forma que cuando surja cualquier situación, usted sabe cómo reaccionar. Usted sabe y entiende lo que tiene que aceptar y lo que no tiene que aceptar. Bueno, termino así mi presentación formal y le paso la palabra de vuelta a Osvaldo. No sé si ahora tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Quisiera agradecerles a todos por su tiempo y atención y espero que esto les haya ayudado a entender mejor los contratos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jay, por tu excelente presentación. Muy útil, por supuesto, para todos nuestros compradores de Sudamérica y de Brasil. Pueden hacer las preguntas en español, en portugués o en inglés. Las pueden hacer ahora o si quieren esperan hasta el final de la siguiente presentación. Recuerden desactivar el micrófono cuando quieran preguntar, por favor.
Yo por mientras voy a ir compartiendo la pantalla. Por favor, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta. Osvaldo, hay una mano levantada, al parecer Tirso Tobar Calderón quisiera preguntar algo. Muchas gracias, Claudia. A ver, vamos a volver entonces. Sí, Tirso. Sí, muchas gracias. Osvaldo, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, Tirso. Bueno, mira, la pregunta, desde Colombia hay la siguiente pregunta. ¿Cómo se manejan las discrepancias en la calidad de los granos que han sido detectadas ya después de nacionalizado y examinado el producto? Nos hablaba el conferencista del arbitramiento, pero muchas veces ese paso ya está demasiado tarde para poner en consideración del exportador o llamémoslo del vendedor en Estados Unidos o en el puerto que se embarque. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Thank you. It's a very Muchas good. gracias. Es una excelente pregunta porque también es una pregunta y un caso muy común. Nos hacen en todo el mundo ese tipo de preguntas para varios tipos de mercancías, granos especialmente. Yo odio decirle que la respuesta es muy sencilla porque es el caso. Y no me peguen un balazo porque es lo que dice la ley. Lean los contratos y lo que encontrarán en 99,9% de los casos es que encontrarán que los vendedores ejecutan sus contratos, ellos negocian sus contratos y hay un término que dice carga, peso y calidad irán a regir durante la carga del producto. 99,9% de las veces el contrato estipula que la calidad del cargamento es lo que regirá el contrato. O sea, el vendedor les dará a ustedes, el comprador, con un FGIS o cualquier otro certificado de calidad de la agencia que comprueba que ellos cargaron la calidad acordada según los términos y condiciones del contrato. Ahora, creo que lo que me está preguntando es qué pasaría si llega el buque en el destino y el comprador dice, no, a ver, no creo que haya recibido la calidad que compré. Es eso. Bueno, el vendedor dirá, no, nosotros vendimos el contrato basado en la calidad y el peso acordado y es lo que tendrá que aceptar. Y desde el punto de vista legal, el vendedor tiene la razón. Si el contrato dice peso y calidad de la mercadería al embarque, y eso se aplica en términos jurídicos, en términos legales, no importa lo que le parece que el comprador recibió en el puerto de destino. Ahora, la siguiente pregunta que les ocurrirá es, ¿pero qué puedo hacer en ese caso? Creo que hay dos cosas que podrían hacer en este caso. Una de ellas, pueden tratar de negociar la calidad en el destino, en el contrato ya. Bueno, al vendedor no le va a gustar eso y no estará de acuerdo en ese tipo de contrato.
y 99,9% de los contratos dicen en origen, calidad y peso en origen. Pero pueden tratar de negociarlo de otra manera. Cuando yo estaba comercializando grano, yo le decía a la gente, bueno, esta es mi opinión personal, no puedo hablar en nombre de sus proveedores, pero yo le decía a la gente, pueden tener peso y calidad, o puedo venderle destino, calidad en destino. Pero para venderle calidad en destino, yo tengo que comprar un seguro, una póliza para cubrir mi riesgo. Este se llama SOG. Es un seguro SOG. FOG quiere decir es calidad y claro que eso va a encarecer el grano. Y esta póliza de seguro me costaba $25 por tonelada. Ahí yo le diría al comprador, ¿me quiere comprar un contrato estándar con calidad y peso en destino? Bueno, vamos a darles un precio, $300 tonelada. Ahora, si quiere comprar calidad y peso en destino, va a ser $25 más caro. Y ahí, bueno, eso resultó en la respuesta obvia. El comprador dice, no quiero pagar más. Vamos a usar el contrato estándar. Esa es una opción que el comprador tiene. La otra opción es la que Osvaldo nos va a contar en su presentación. Y creo que esto será muy importante que oigan con mucha atención, porque tratamos de proteger nuestra calidad siguiendo lo que Osvaldo nos hablará en su presentación, cuando nos hable de calidad del embarque con QSAM. Así que préstenle mucha atención a esta presentación. Muchas gracias, Jay. Thank you. Excelente respuesta. Estoy hablando en español porque tenemos traducción al inglés también. La pregunta de don Tirso es extraordinaria y tiene mucho que ver con lo que viene a continuación, con formatos de compra, formas de comprar. Muchas veces usted puede recibir un trigo que no cumple con las características que usted estaba solicitando, pero el vendedor de trigo, el trader, hizo un contrato que sí se cumplió, que sí se respetó. Eso lo vamos a explicar a continuación, don Tirso, y también vamos a tratar de responder la pregunta que hizo don Carlos Gutiérrez de Bolivia, que dice que cómo nos cubrimos para evitar también la diferencia de peso entre origen y puerto de destino, que por supuesto, en un contrato CIF, por supuesto, el peso es uno de las características que todos queremos que se cumplan, ¿cierto? Pero él dice que ya su respuesta fue, su pregunta fue respondida con lo que dijo Jay. Por lo tanto, vamos entonces a proceder, si es que no hay ninguna otra pregunta, con la presentación. Ahí está en pantalla completa, que tiene que ver, ahí está, que tiene que ver con básicamente una breve presentación sobre, vamos a abordar el tema del formato, de uno de los formatos de compra que hay, donde vamos a hablar del formato de compra promedio versus el QSOM, suma acumulada. Y dentro de las especificaciones también de no grado, vamos a abordar y detenernos en el dockage. Entonces, a mí me gusta comenzar, independiente al tema de la presentación, teniendo una visión general, ¿cierto?, de nuestras 6 clases de trigo,
para nunca perdernos de vista qué estamos comprando, qué necesitamos, de dónde sale. Entonces tenemos aquí el trigo, que son los puntos verdes, que es el trigo Harrod Winter, ¿cierto? Que se produce en la zona central y norcentral de los Estados Unidos y sale por los puertos del Pacífico, por los Grandes Lagos y por el Golfo. El Harrod Spring, que son los puntos naranjos, se produce mayormente en el centro norte de los Estados Unidos y puede bajar por el Mississippi hasta los puertos del Golfo y también sale por los puertos del Pacífico. El Hard White, que se produce en la zona central, en la misma zona del Harrod Winter y muy poquito en la zona de California. El Soft White, que es el trigo suave blanco de los Estados Unidos, que si ustedes pueden ver mi cursor, son los puntos celestes, y se produce únicamente en el noroeste de los Estados Unidos. El Soft Red Winter, que es nuestra otra clase de trigo suave, que su área de producción es enorme, y se produce en la zona sureste de los Estados Unidos y centroeste de los Estados Unidos, y casi la totalidad sale por los puertos del Golfo y también por el Atlántico. Y el durum, que es nuestro trigo estrella para la fabricación de pasta, que son los puntos rojos, que se produce en el norte de los Estados Unidos. Ya teniendo una visión, podemos entrar al tema que nos convoca hoy, las especificaciones límites que el comprador puede especificar, que puede detallar en su contrato de compra. Es importante saber que cada contrato depende de ustedes mismos, depende de sus necesidades, de nadie más que sus necesidades, no de lo que ofrece o puede ofrecer un trader, sino que depende de ustedes. Si quieren ustedes que su trigo venga en un barco color rosa, como decía Jay, todo se puede negociar, eso depende de ustedes. Pero tenemos que saber que esto tiene pros y contras, que vamos a ver a continuación. Entonces, en el contrato de compra, el comprador puede exigir muchas cosas. Puede determinar, por ejemplo, un peso específico o una proteína específica, si eso maximiza la calidad de sus productos, sus ventas y, por supuesto, su retorno. Aquí tenemos el ejemplo de una mayor exigencia en peso específico. Si yo tengo claro cuáles son mis valores, los valores para mi compañía, yo puedo especificarlo en el contrato y puedo pagar más por ellos. En el caso del peso específico hay un retorno económico obvio, ¿cierto? Una mejor extracción en el proceso de molienda. También muy común es una exigencia mayor en el nivel de proteína, una proteína mínima de tanto, ¿cierto? Esto también ayuda a la calidad funcional de mi producto, si es que estoy, por supuesto, haciendo una harina panadera, por ejemplo, ya sea industrial o de método tradicional. Pero como les comentaba, eso puede costar más. ¿Por qué? Es muy simple, básicamente porque son más exigencias de calidad y eso demanda una mayor segregación por parte del vendedor o el elevador de exportación. Eso quiere decir que el vendedor va a utilizar más tiempo, va a tener que segregar más detalladamente el trigo y hay una probabilidad de que se le vaya rechazando los cargamentos, cada sublote en el barco, porque no cumple con las especificaciones del contrato. Entonces hay pros y contras. La buena noticia... Osvaldo? Sí. Osvaldo? Yes. Yes, Jay. Please excuse me. I do not see your face or your presentation on the screen. Is your camera on? No veo su pantalla ni su rostro en la presentación en la pantalla. ¿No se ve mi presentación? Claudia, María Fernanda. Yo sí veo la presentación muy bien, pero no, la cámara, digamos, parece que se apagó, pero la presentación sí. Bueno, gracias Darío. Lo que importa es la presentación, diría yo. Yo después puedo encender mi cámara nuevamente. Pero ¿están viendo en pantalla completa la presentación? ¿Me pueden, por favor, dar un feedback si son tan amables? Osvaldo, No, sí, I vi tu don't see your presentación. face or your presentation, but maybe it's me. If the others can see your presentation, that's Quizá el okay. problema esté en mi punta aquí. I'm receiving
receiving feedbacks, Jay, that they are able to see my presentation. Okay. And well, when I finish, I will put my camera Sí. on. Me dicen que están viendo la presentación que estoy compartiendo. Sorry to interrupt. I just want to make No. sure if it's just me. that's okay. Disculpen la interrupción. Quería cerciorarme si el problema estaba en mi punto o no. No hay problema. Por favor, activa su micrófono y me lo hace saber. Muchísimas gracias. Entonces, estamos en las especificaciones. Bueno, ahí quedó algo. Hay una buena noticia. Yo les comentaba que a mayor detalle, a mayor exigencia en los contratos, hay un mayor costo asociado. La buena noticia de todo esto es que existe, ¿cierto?, el Federal Grain Inspection Service, el Servicio Federal de Inspección de Granos, el famoso FGIS, que se preocupa siempre de trabajar para ustedes en cada elevador de exportación. El FGIS es su amigo, su partner, su socio comercial en Estados Unidos. Número 1, demanda que se cumpla el contrato a cabalidad en todas sus especificaciones. Cada sublote del barco es evaluado por el FGIS. Recordemos que cada sublote puede ser entre 1.400, 1.500, 1.600 o incluso más toneladas cada uno, dependiendo del tamaño del barco. Vamos a trabajar con sublotes de 1.600 toneladas, que es lo común. Cada uno de los sublotes del barco se analiza por el FGIS. Solo ahí, y cuando es aprobado por el FGIS, pueden cargar cada sublote en el barco. Solo ahí. Y por supuesto el FGIS entrega un registro de inspección, el famoso Inspection Log, que ustedes deben exigírselo a su trader, a su vendedor, porque eso se entrega por defecto y es gratis. No hay un costo asociado. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un barco de 35.000 toneladas que puede estar formado, por supuesto, por 23 sublotes. Es decir, van a haber 23 sets de inspecciones hechas por el FGIS distintas. Entonces, comencemos con los formatos de contrato, las 3 maneras de comprar según lo requerido en cada sublote. Tenemos el promedio, vamos a ver el QSUM y mínimo o máximo por sublote. ¿Okay? Entonces, el promedio, disculpen, el promedio básicamente lo que establece es que los requerimientos que usted tenga, en este caso, por ejemplo, vamos a tener un mínimo de proteína de 13%, establece entonces que el nivel promedio total del barco, de todos los sublotes sumados, deben cumplir con un mínimo, ¿cierto? Normalmente proteína, como ven en el ejemplo, un mínimo de 13%. Lo que se debe poner en el contrato, si uno quiere este nivel de especificaciones, promedio ponderado de los sublotes debe ser 13% o superior. También se escribe máximo de 13% de proteína, con una base de 12% de humedad, que es el trigo de los Estados Unidos, o superior. ¿Por qué superior? ¿Por qué lo subrayo? Porque en este caso, cuando uno pone 13% superior, se está, entre comillas, castigando al vendedor, no al comprador. Siempre es bueno especificar de esta manera, no solo el número mínimo, sino también poner o superior. No tiene un costo adicional. El vendedor puede cargar más proteína, pues tiene nuestro, entre comillas, tiene nuestro permiso en el contrato. Como bien decía Jay, todo tiene que estar muy especificado. Si nosotros escribimos 13% mínimo o superior, en un momento determinado, el elevador de puerto, el vendedor de trigo, si tiene la facilidad para cargar un poco más de 13 por X motivo, lo va a hacer porque tiene nuestro permiso. Y por supuesto, si es que a nosotros nos interesa tener un trigo con mayor proteína, ¿cierto?
Si no me interesa un trigo con mayor proteína o no me hace bien, en ese caso entonces no es necesario. Normalmente los compradores que especifican promedio son compradores muy sensibles al precio. Entonces, comencemos con un ejemplo de una compra de trigo. Esto puede ser un barco completo o puede ser una compra de un molino. Vamos a ver que el molino compró un total de 10 sublotes, ¿ok? 10 sublotes que están graficados en este slide. Tenemos arriba el requerimiento del vendedor, del comprador, que es promedio en proteína, ¿ok? Comenzamos. Espero que puedan ver mi cursor. El sublote número 1, recordemos que FGIS analiza todos los sublotes, todos y cada uno de los sublotes. El primer sublote se carga con 12.5 de proteína. Por lo tanto, el promedio es 12.5. Hasta ahora no importa que sea menor al 13, porque lo que importa es el número final, que es el promedio ponderado. ¿Okay? Seguimos entonces, el lote número 2, o el sublote, perdón, número 2, se cargó con 12.2. El promedio entre el primero y el segundo es 12.4, ¿cierto? 12.35, 12.4. El siguiente sublote, número 3, se cargó con 11.3 de proteína, el promedio está en 12. Como ustedes pueden ver, el promedio está bien alejado de lo que es el requerimiento del comprador, pero en este caso no importa, el vendedor puede hacerlo, porque lo que importa es el último número. El sublote número 5 aumentó un poquito a 14.2 para poder de alguna manera ir cumpliendo con el promedio, y da un promedio de 12.7. El número 6, 11.5, y así sucesivamente. El número 9 cargó 12.1 y está por debajo, en este momento está por debajo del promedio general, 12.8, entonces está obligado al último sublote cargarlo con 14.3. Esto tampoco conviene mucho al vendedor. La verdad es que al vendedor y al comprador le conviene una homogeneidad, porque un trigo de 14.3% es un trigo caro y el vendedor estaría perdiendo dinero, pero debe hacerlo en orden de cumplir con el promedio. Por lo tanto, si sacamos el promedio total de toda la compra de trigo de un molino específico, que en este caso son 10 sublotes, tenemos 12.95. 12.95 se aproxima a 13. ¿Okay? Desde 12.95 a 13 es 13. Es igual que en el colegio. En el colegio, ¿cierto? Nosotros pasamos las notas y ojalá con una centésima de 0.5 porque subía la nota. Este es el método de comprar promedio. Comúnmente, entonces, claro, las especificaciones promedio tienen los precios más bajos. ¿Por qué? Porque es una carga muy, muy rápida, ¿ya? También es muy pocos sublotes o ninguno, es rechazado. Se rechaza si es que el certificado final da menos de 13% de proteína. Entonces, seguimos ahora con el famoso método QSUM. Ahora vamos a un mínimo y a un máximo por sublote, ¿ya? Cargado. Esto se llama suma acumulada o cumulate sum, pues hay un breakpoint o un margen de error de 0.5%. Entonces vemos el ejemplo. Vamos a seguir con proteína, que es lo más común en Sudamérica. Nivel mínimo de proteína de 13.0% es lo que quiere el vendedor, el comprador. Entonces, QSUM Vessel Loading Plan básicamente limita la variabilidad de los sublotes, ¿cierto? Con una tolerancia máxima de 0.5 que puede variar y un margen de error a favor del vendedor. El promedio ponderado de cada sublote, no del barco completo, debe ser 13% o superior. ¿Ok? Entonces, básicamente estos compradores están enfocados en la calidad y en la buena relación de la calidad con el precio. ¿Ok? ¿Qué es lo que quieren estos compradores? Quieren un nivel, una calidad homogénea. Homogénea
por supuesto, es sinónimo de utilidad. Vamos a ver entonces un ejemplo de la misma compra hecha por un molino con un mínimo de 13% de proteína, en este caso con método QSUM, o suma acumulada. Comenzamos entonces y vemos ahí que nuestro requerimiento es proteína mínima de 13%, tenemos un breakpoint, ¿cierto? Un margen de error de menos 0,5, el vendedor no se puede pasar de ese margen de error, y tenemos un starting value, un valor para comenzar de menos 0,2. ¿Qué significa esto? Esto es una ventaja para el comprador. Para no comenzar en 0,0 y que el vendedor pueda tener un margen mayor, para ayudar al comprador y en beneficio del comprador se comienza la aritmética con menos 0,2 para que tenga menos capacidad de variar el vendedor. Entonces tenemos el sublote número 1 que cargó con 13 y comenzamos con menos 0,2, ¿cierto? En ventaja del comprador. El sublote número 2 cargó con 12,9. 12,9, ¿cierto? Es menos 0,1 la diferencia, por lo tanto la aritmética nos da menos 0,3. El sublote número 3 se cargó con 12,9 de nuevo y vemos que va en menos 0,4. Ya se está acercando al 0,5, por lo tanto el vendedor, el cuarto sublote lo carga con 13,2 y la aritmética nos lleva a un promedio una suma acumulada de menos 0,2. El quinto sublote se carga con 13,2 nuevamente y eso por supuesto nos da 0. Aquí me quiero detener. El sublote número 6 se carga con 13,2 también, pero no se suma. Aquí debería ser, por aritmética, debería ser 0,2 positivo. Pero nuevamente, en beneficio del comprador, no se suma. Es decir, el vendedor no gana si es que le carga más proteína. No gana. Por lo tanto, el vendedor nos cargó más proteína, pero para beneficio del vendedor no se suma, solo se resta estos valores. El sublote número 7 cargó con 12,7 y eso nos da un menos 0,3. Ya, para entender ahora cuándo no se acepta. El sublote número 8 se cargó con 12,7. Eso nos da una suma acumulada de menos 0,6. ¿Qué pasa aquí? FGIS pone la alarma y dice, este sublote no se puede cargar porque está fuera del breakpoint. Hay dos posibilidades. El vendedor tiene la posibilidad de solicitar una nueva inspección o devolver simple y llanamente ese trigo a los elevadores principales. En este caso, el vendedor solicitó una nueva inspección del FGIS. La nueva inspección dio 12,6 y 12,6, el promedio entre 12,6 y 12,7 es 12,65, que es 12,7, como ustedes pueden ver ahí. Por lo tanto, se mantiene en menos 0,6 y eso no se acepta. La oficina del FGIS no permite la carga y se elimina esa muestra. Por lo tanto, ustedes pueden ver que del sublote número 7, este se desecha, no tiene número porque se desecha, no cumple, y se salta al sublote número 8, que lo cargan con 13. Ahora, otro beneficio para el vendedor, para el comprador. ¿Por qué comenzamos con menos 0,5 y no comenzamos con lo que terminó la última cargamento de sublote? Básicamente es un castigo al vendedor. Cada vez que el vendedor requiera hacer una nueva análisis o devolver un sublote porque no cumplió, lo castigan con comenzar la aritmética con menos 0,5, es decir, en el límite que no puede jugar ni cargar menos proteína. Eso es así siempre. Entonces ya tenemos 3 beneficios para el comprador, ¿cierto? Se comienza, no se suma para el vendedor y cada vez que el vendedor no cumpla y se devuelve el trigo, comienza con menos 0,5.
El noveno cargamento, el noveno sublote tiene 13.2, por lo tanto tenemos menos 0.3, y el último se dio el gusto para cargarlo con 12.8 y terminó en 0.5 negativo dentro del rango. ¿Qué pasa aquí? El promedio total fue de 13,01%, 13% se cumple entonces lo solicitado por el comprador. ¿Qué pasa aquí? Pues si ustedes pueden ver, el cargamento anterior, con este cargamento, hay un nivel de homogeneidad muchísimo mayor, y eso, por supuesto, que se repercute en una mayor utilidad, ¿ya? Importante, como vieron en la presentación anterior de Jay O'Neill, los barcos cada día están más grandes, se están fabricando barcos más grandes, en el mercado hay barcos más grandes, por lo tanto hay una mayor posibilidad y una mayor probabilidad que se junten, que se vayan a crear más pool de compra de molinos pequeños y medianos, ¿ya? Entonces, este método QSUM es, pero primordial, y el gasto marginal que involucra esto versus su beneficio es realmente digno de análisis cada vez que ustedes compren. Se pueden sorprender, porque el premio de pasar de promedio a nivel mínimo, en este caso el QSUM, muchas veces en el año no es tanto. Todo depende del momento, depende de la oferta y demanda, depende de cómo se esté manejando el trader, pero nunca deben dejar de cotizar con método QSUM. ¿Ok? Eso es un consejo. Hay otro que se llama, ya aquí en este caso, tenemos sublotes mínimos o sublotes máximos, según la necesidad de cada uno, ¿ya? Esto ya es en términos absolutos. Esto es mucho más restrictivo para el vendedor, es más beneficio para el comprador, ¿cierto? Tenemos aquí entonces el mismo ejemplo de la misma compra hecha. Nivel de proteína, en este caso no quiero que ningún sublote baje del 13%. Se establece un límite absoluto. No hay suma acumulada, no hay un margen de error, o el margen de error es cero, ¿ya? El promedio ponderado de cada sublote debe ser 13% o superior, punto. ¿Ok? Aquí los compradores están claramente enfocados en la calidad. El breakpoint, como les decía, es cero. No hay margen de error. Entonces aquí no se aplica la suma acumulada, ¿ya? Por supuesto va a tener un costo mayor, pero van a recibir un trigo perfectamente homogéneo. Entonces, ¿por qué tiene un costo mayor? Básicamente lo contrario a lo que pasa con la compra con promedio. El vendedor va a tener que tener mucho cuidado y invertir mucho tiempo en que no me rechacen los sublotes, en segregar ese trigo para que cumpla con las especificaciones del comprador, ¿cierto? Y el tiempo puede ser más lento. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de nivel de proteína con ningún sublote por debajo de 13%. Como podemos ver aquí, nuevamente nuestro requerimiento es 13%, el breakpoint o el margen de error para el vendedor es 0, y el starting value es 0. Aquí no aplica el QSUM o suma acumulada. Entonces, para no alargarnos, es muy simple este ejercicio. El sublote número 1 es 13, cumple. El sublote número 2 es 13.1, cumple. Nuevamente hay un beneficio para el vendedor de que no se suman puntos para hay un beneficio para el comprador. No se suman puntos para el vendedor. Por lo tanto, el vendedor podría cargar 14% de proteína si quisiera, y esto sería 0, quedarían 0, para beneficio del comprador. El sublote número 3 es 12.9, por lo tanto eso suma menos 0.1 y no se acepta. El FGIS dice, no se puede cargar este sublote, usted tiene la posibilidad de analizarlo nuevamente o devolverlo. En este caso, el vendedor lo analiza nuevamente, aparece 13% de proteína y 13, el promedio entre 13 y 12.9 es 13 por aproximación, por lo tanto el resultado da 0 y sí, en este caso, sí se acepta la carga. ¿Ok? El número 4 es 13.2, de nuevo les digo, esto queda en 0, independiente a cuán mayor sea el límite o el nivel de carga. El 5, el 6
así sucesivamente. En el 8 ustedes pueden ver que incluso el vendedor cargó 14.8, que no era necesario, pero de alguna manera, bueno, él tiene también el derecho de ver el resultado y sacar ese sublote. ¿Ya? Aquí aparece, el elevador retorna el sublote número 8 to the house, a la casa. Eso quiere decir que el vendedor dijo, a ver, esperen un poco, es muy alto, tengo un costo financiero, por lo tanto tengo el derecho de devolverlo. Entonces tenemos un nuevo punto 8, un nuevo sublote número 8, que es 13.2, se mantiene en 0 y así sucesivamente. Por lo tanto, esto se cumple a cabalidad, y ustedes pueden ver que independiente que el promedio total es 13% de proteína, cada uno de los sublotes es extremadamente homogéneo. Entonces, comúnmente las especificaciones por sublotes tienen un precio mayor, pero de nuevo, quiero ser majadero, les aconsejamos que siempre lo coticen, siempre. Las mezclas se realizan con más cuidado, por supuesto, hay un mayor rechazo de sublotes, y el tiempo de embarque, entonces, como les comentaba, podría ser mayor. Ahora, es muy común que se compre en Sudamérica con el método CUSUM, el método anterior. Es muy común. Les repito, algunas veces el premio de pasar a promedio CUSUM no es alto, es muy bajo, y los retornos o el beneficio es extraordinariamente bueno. Sobre la pregunta de don Tirso y de Bolivia, de Carlos Gutiérrez, la manera de asegurar que un pool de compra de 8 molinos, 9 molinos, 10 molinos, 5 molinos, lo que sea, que se dedican a comprar juntos para poder tener mínimos de volumen, es indispensable que compren con método CUSUM para que cada uno de los molinos reciba un trigo homogéneo, porque si no va a pasar lo que decía don Tirso. Se compra promedio, el trader compra promedio porque le conviene, y los primeros en ir a buscar el trigo podrían recibir un trigo bueno, pero los últimos camiones que van descargando el último trigo que va quedando en el barco, posiblemente reciban un trigo mucho más sucio y con características malas. Pero el contrato de compra se cumplió. Entonces ahí es donde decía Jay O'Neill, en ese caso es complicado porque tú vas a donde el trader y el trader dice el contrato se cumplió, pero la repartija o el reparto de trigo entre los molinos es muy variable. ¿Y por qué no? Esto también pasa dentro de que si fuera un solo molino el comprador. El molino, vienen llegando los camiones de un solo molino y un camión llega con una característica, el camión que viene después llega con otra característica, entonces genera una pérdida, genera una desutilidad, genera un mayor trabajo, mayor suciedad, etc. ¿Ok? Que se puede solucionar con el método CUSUM. Vamos a ver entonces los factores, algunos factores fuera de grado. ¿Okay? Dentro de los factores fuera de grado tenemos el DOCACH, ¿ya? También vamos a ver algunos ejemplos de factores fuera de grado que normalmente se compran en Sudamérica. Clase y subclase, por supuesto es indispensable tener claro la clase de trigo que quiero, y algunas de las clases tienen subclases también, en orden de poder ofrecer un producto específico. El proteína, como ya vimos, la humedad, falling number, el nivel de micotoxinas, que es muy, bueno, dentro de la micotoxina está la vomitoxina o el nivel de DON, que también es muy común en Sudamérica. Y me quiero detener en la humedad. La humedad, es muy importante tener claro que la humedad es una directa relación con el retorno que uno tenga. A mayor humedad, menor retorno, y a menor humedad, mayor retorno. Normalmente, las especificaciones de compra son mínimo 13.5 de humedad, ignorando el valor que genera un trigo de baja humedad. Menores contenidos de humedad entregan mucho mayor valor al molino, ¿cierto?
otra cosa, que trigo con humedades, por ejemplo, sobre 13.5 puede resultar en un bodegaje con problemas de infección o de infestación. Por lo tanto, es muy importante saber que el nivel de humedad de un trigo es muy competitivo al momento de tomar la decisión. Y bueno, metales pesados también, algunos países especifican niveles máximos de algunos metales pesados como plomo, cadmio, hasta incluso aflotoxina y otros. En el caso de Colombia, Colombia es bien exigente respecto a eso. Uno de los factores de no grado, ¿cierto? O factores fuera de grado también es el DOCACH. ¿Ya? El DOCACH, recordemos que, ojo, que todos los análisis de grado que hace el FGIS los hace sin el DOCACH. Lo primero que se hace es sacar el nivel de DOCACH del trigo y luego se hacen todos los análisis de grado. Entonces comencemos como, ¿cuál es la definición en realidad de DOCACH? Es toda materia que no sea trigo, que puede eliminarse fácilmente mediante el uso de tamices, ¿cierto? O dispositivos de limpieza aprobados. Es decir, semillas, maleza, paja, granos de distintos del trigo, etc. ¿Ya? Entonces, lo que lo define Estados Unidos es que el DOCACH es lo que se saca fácilmente. ¿Ya? Entonces, por supuesto, se diferencia mucho del grano y es fácilmente removible. Ojo, que posteriormente hay una segunda medición que forma parte del grado del trigo, que se llama foreign material o materia extraña, que es como una segunda limpia del trigo. ¿Okay? Pero para que no se confundan. El DOCACH es la primera limpia y el foreign material es la segunda limpia. Entonces, ¿cuál es lo normal en los contratos de compra de Sudamérica? Normalmente se especifica máximo 1.0% de DOCACH. O puede ser menor. Vamos a ver a continuación cuándo puede ser menor. Todo depende del comprador. Recordemos que nosotros tenemos que ver quién nos entrega valor en nuestra compañía. Y cuando tenemos eso muy claro, tomamos la decisión de cómo manejar el DOCACH. Ya, entonces, primer caso que el valor del DOCACH sea positivo o neutral. Aquí tenemos un ejemplo. Si el DOCACH en mi país, en lugar de destino del trigo, tiene un valor positivo y yo puedo hacer eso, lo normal es deducir de lo facturado el porcentaje de DOCACH, pero el contenido de DOCACH promedio normalmente es alto y es máximo 1.0%, incluso podría ser más, ¿cierto? Pues tiene un valor, pero normalmente es un 1.0%. Y ojo, se debe deducir de lo facturado. DOCACH deductible, ¿cierto? En este caso, el comprador, si especifica DOCACH deductible, no está pagando por el DOCACH. Y se está estableciendo un máximo también fácilmente alcanzable por el vendedor de trigo. Por lo tanto, es un trabajo más fácil, un trabajo más rápido, y eso involucra un menor costo. Pero el resto sí, por supuesto, el flete, el transporte y costo de limpieza, por supuesto, eso sí lo paga el comprador. ¿Ya? Importante mencionar que DOCACH deductible o la deducción del DOCACH de la factura total, eso es muy común en Sudamérica. Y por supuesto que muchos de ustedes lo conocen, pero a nosotros es muy importante que los que no lo tengan claro o no lo apliquen, lo hagan. Se puede hacer, ¿ya? Entonces tenemos un DOCACH deductible, en este caso con un valor comercial positivo, que vamos a tener un nivel no muy exigente, ¿cierto? Fácil de manejar por el vendedor, 1.0%. ¿Qué pasa en este caso? El mercado donde el DOCACH no tiene un valor comercial, ¿ya? Es un residuo que yo no puedo vender y no puedo generar utilidad. Entonces, aquí se establecen máximos, por supuesto, mucho más acotados. Aquí hay varios ejemplos de lo que puede ser. Un Harrod Spring con un máximo de 0.8, deducible, ¿cierto? Tenemos un Soft Red Winter con máximo 0.9, un Soft White con máximo 0.7. Ustedes pueden ver que el Soft White y el Harrod Spring tienen un máximo un poquito menor, porque en el norte de los Estados Unidos el nivel de DOCACH es menor,
y pueden ver que el Hard Winter y el Soft Winter tienen un nivel un poquito mayor de nivel máximo porque sale por los puertos del Golfo. Los puertos del Golfo tienen un nivel normalmente mayor de Dogcatch. ¿Okay? Por eso es muy importante ver la información de Dogcatch en el Crop Quality Report y tener muy claro también cuáles son los niveles promedio de Dogcatch en cada una de las cosechas. De esa manera podemos solicitar, podemos especificar un máximo que sea acotado, pero que no sea tan difícil para el vendedor de segregar. Ahora tenemos el caso de cuando el Dogcatch tiene un valor comercial negativo. Es realmente un problema para el comprador. ¿Ok? En este caso, lógicamente se establecen máximos mucho más acotados, ¿cierto? Y posiblemente estaríamos nosotros pensando en comprar del Pacific Northwest o irnos a los Grandes Lagos o a los puertos del Atlántico, ¿ok? Más que los del Golfo para minimizar mi volumen de Dogcatch. En este caso tenemos entonces varios ejemplos. Puede ser un promedio de 0.3. 0.3 es muy exigente, pero depende del comprador. Por supuesto todo deducible. Podemos también poner sublotes, ¿cierto? QSUM, sublotes hasta 0.3, y ahí nosotros nos aseguramos que cada uno de los sublotes tiene máximo 0.3. Y por supuesto también podemos poner mucho más exigente niveles de Dogcatch y mezclas entre mínimo y máximo por sublote y QSUM. Eso sí es que el valor comercial del Dogcatch es negativo y siempre que sea deducible. Entonces, en resumen, tenemos que crear valor para nuestra compañía. Siempre las especificaciones de calidad son para optimizar el valor en mi compañía. Por lo tanto, hay que conocer muy bien cuáles son. ¿Para qué? Para no especificar una gran lista de requerimientos en el contrato y hacerlo más caro, cuando posiblemente muchos de esos requerimientos no se pagan con el mayor valor. Entonces tenemos que ver específicamente qué para nosotros es un mayor valor. La proteína es un excelente ejemplo, y hay otros también, y cada vez son más. La posibilidad entonces de usar valores promedio mínimos o máximos por sublote existe. Siempre coticen esa posibilidad con el vendedor. Todos los traders de trigo son expertos en estas formas de vender. Es algo muy común, no es algo del otro mundo, ¿ya? También nosotros les aconsejamos que aprovechen la inspección oficial sin fines de lucro y sin intereses creados que existe en los Estados Unidos, que se llama FGIS, que es un servicio de inspección federal gratis, ¿ok? Aprovechenlo, siempre los análisis que sean con este tipo de entidades para tener una mayor especificación. Recuerden entonces que también nosotros tenemos que ir variando. Todos los años los cultivos son distintos. Siempre la información es tan importante, por eso nosotros siempre hacemos seminarios de calidad de trigo, seminarios de cómo están las especificaciones cada cosecha de cada año. ¿Por qué? Porque sabiendo los promedios de la cosecha y las características, nosotros podemos hacer un contrato más fácil para el vendedor, pero al mismo tiempo que sea útil para nosotros, y de esa manera hay un menor costo. Es muy importante saber cómo están todos los años los cultivos, cómo van los cultivos y por supuesto la cosecha. ¿Ya? La relación que hay entre el proveedor y el comprador debe ser estrecha, deben conocer sus necesidades, deben saber qué es lo que es importante para ustedes. También la relación que hay entre ustedes y US Wheat es muy importante. El conocimiento es poder. Los clientes que conocen, que tienen información y que saben, pueden hacer un proceso de negociación muchísimo más eficiente con los traders y muchísimo más efectivo y mejor para sus compañías. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudarlos. Estamos en Santiago de Chile y nos dedicamos a eso. Les agradecemos mucho y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a sacar aquí. Pueden hacer preguntas de nuevo en español, pueden hacer preguntas en inglés o en portugués.
A ver, vamos a ver los chats. Muchas gracias, don Enzo, don Jorge. A Marcelo de Baco, que me dijeron que estaba bien todo. No hay preguntas. También pueden escribirlas en el chat si quieren. Bueno, entonces vamos a dar por terminado este seminario. Muchas gracias por la excelente asistencia que tuvimos y especialmente muchas gracias al señor J. Howard O'Neill por sus excelentes presentaciones, su excelente conocimiento y su buena disposición a responder las preguntas. También queremos agradecer a los traductores. Gracias a ti, Alexis. También queremos agradecer a los traductores que lo han hecho extraordinariamente bien, muy profesionales, y por supuesto a la empresa que nos ayuda también con la conexión de Zoom. Y recordarles que las presentaciones están disponibles y se las vamos a enviar todas, con traducción al portugués y con traducción al español. Y bueno, gracias a ustedes, les agradecemos en nombre de toda la oficina de UBS en Santiago de Chile, su excelente asistencia, y recuerden que estamos siempre dispuestos a recibir sugerencias que puedan ayudarnos a mejorar nuestros servicios, a mejorar nuestra oferta de información, a mejorar nuestras consultorías. Si hay temas que ustedes precisen específicos, estamos aquí para escucharlos y para procesarlos. Esperamos que esta serie de 4 presentaciones le haya sido de utilidad, y un abrazo a todos. Jay, muchas gracias, Jay, un placer de escucharte nuevamente. Y gracias a todos, que tengan muy buena tarde y hasta siempre.